En lo alto de la colina de la Sabica, en la ciudad de Granada, se alza un palacio que parece salido de un sueño. Sus muros rojizos, que brillan con el sol poniente, han sido testigos de conquistas, amores imposibles, intrigas cortesanas, y rezos que se elevaban hacia el cielo estrellado de Andalucía. Ese lugar es la Alhambra, una joya de la arquitectura islámica y un emblema de la historia universal. Pero la Alhambra no es solo un conjunto de palacios y jardines. Es un libro de piedra que narra la caída de un imperio y el nacimiento de otro. Un espacio donde la poesía se fundió con la política y donde cada arco, cada fuente y cada mosaico guarda secretos que aún hoy nos estremecen. ¿Cómo pudo un lugar así sobrevivir a guerras, traiciones y al paso del tiempo? ¿Qué historias ocultas se esconden entre sus muros? Acompáñame en este viaje a través de los siglos para descubrir la grandeza, las tragedias y las leyendas que hicieron de la Alhambra un monumento eterno. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un cuento de fantasía, sino una historia real que marcó el destino de dos mundos, el islámico y el cristiano. Antes de empezar, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Cuando se habla de la Alhambra, muchos piensan de inmediato en un palacio de ensueño, en jardines donde el agua canta como si fueran versos, o en paredes que parecen tapices bordados con piedra. Pero para comprender de verdad cómo nació esta maravilla, hay que viajar a un tiempo en el que Granada era el último bastión del poder musulmán en la península ibérica. Un tiempo en el que cada piedra levantada era también un grito de resistencia y una afirmación de grandeza. La historia de la Alhambra comienza en el siglo XIII, en una época convulsa. Los reinos cristianos avanzaban desde el norte, recuperando territorio tras territorio en lo que se conoce como la Reconquista. Las ciudades que alguna vez fueron joyas del poder musulmán caían una tras otra: Córdoba, Sevilla, Valencia. Y en medio de esa tormenta, Granada se convirtió en refugio, en capital y en símbolo. Fue Muhammad ibn al-Ammar, conocido como Al-Ammar, el fundador de la dinastía nazarí, quien decidió que la colina de la Sabica sería el lugar donde levantaría su fortaleza. No era una decisión cualquiera. Desde ese punto elevado se dominaba la ciudad, el río Darro y la fértil Vega de Granada, un territorio codiciado por todos. Para un reino que luchaba por sobrevivir, aquella colina no era solo estratégica, era un escenario desde donde se podía demostrar poder. Al-Ammar no empezó con los lujosos palacios que hoy conocemos. La primera Alhambra fue una fortaleza militar, con murallas imponentes, torres de vigilancia y puertas que parecían invencibles. Era un refugio y, al mismo tiempo, una advertencia. Desde lejos, los muros teñidos de rojo por el hierro de la tierra parecían arder al atardecer, como si la montaña entera fuese un incendio detenido en el tiempo. De ahí vendría su nombre, Alhambra, la Roja. Pero aquel emir no se conformó con levantar un muro tras otro. Quería más que seguridad, quería dejar una huella, una obra que reflejara la grandeza de su pueblo. Así comenzó el proceso de transformación. Los herederos de Al-Ammar continuaron con su visión, y poco a poco, lo que había empezado como fortaleza se convirtió en un palacio soñado. Cada sultán añadía algo nuevo: un salón, un patio, una fuente, y así, piedra a piedra, el lugar adquirió su carácter único. Imagínate por un momento el esplendor de la Granada nazarí. Era un crisol de culturas. Musulmanes, cristianos y judíos convivían en sus calles, y esa mezcla se reflejaba en las artes, en la música y en la poesía. Granada era un faro cultural en una Europa que apenas despertaba del medievo, y en el corazón de esa ciudad, la Alhambra se alzaba como el símbolo máximo de refinamiento. Los arquitectos nazaríes trabajaban con una idea clara: la belleza no debía ser solo exterior, sino también espiritual. Por eso los palacios de la Alhambra no buscan impresionar con tamaño, sino con detalle. Los muros se llenaron de inscripciones poéticas, versos que aún hoy pueden leerse, y que nos hablan de un tiempo en que la palabra era sagrada. Las columnas, esbeltas como palmeras, sostenían arcos decorados con filigranas que parecían encajes de piedra, y en cada rincón,
El agua tenía un papel protagonista: fuentes, acequias, estanques. El sonido del agua era la música constante del palacio, recordando al visitante que el paraíso islámico era un jardín regado eternamente. Uno de los espacios más emblemáticos, que comenzaría a tomar forma en estos primeros siglos, fue el Patio de los Leones. Su fuente central, sostenida por 12 leones de mármol, no era solo un adorno, sino un símbolo. Representaba la fuerza, la justicia y el poder del sultán. Alrededor de ese patio, los palacios se llenaban de salas de embajadores, de harenes, de recintos privados donde el lujo y la espiritualidad se entrelazaban. Pero más allá de la belleza, la Alhambra tenía un mensaje político. En cada inscripción se recordaba la grandeza del emir, la victoria del Islam, la permanencia del poder nazarí. Era, en cierto modo, una fortaleza propagandística. Quien entraba allí debía sentir no solo admiración, sino respeto y obediencia. El trabajo de los artesanos fue monumental: madera tallada como si fuera seda, yeserías que parecían nubes sólidas, azulejos geométricos que hipnotizaban con sus repeticiones infinitas. La geometría no era solo estética, era también una expresión de la fe islámica, de la idea de que el universo entero estaba regido por un orden perfecto que se reflejaba en las formas matemáticas. La Alhambra fue creciendo durante casi 2 siglos, hasta convertirse en una ciudad palatina. No era solo un palacio, dentro de sus muros había mezquitas, baños, jardines, talleres y hasta viviendas para los cortesanos y servidores. Era una urbe dentro de otra urbe, un mundo cerrado y autosuficiente que reflejaba la sofisticación de la corte nazarí. Sin embargo, mientras los palacios brillaban, el reino nazarí vivía bajo una constante amenaza. Granada era la última pieza del tablero musulmán en la península, y los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tenían como objetivo culminar la reconquista. Los muros de la Alhambra fueron testigos de alianzas frágiles, de traiciones internas y de la angustia de un pueblo que veía como el cerco cristiano se estrechaba. El esplendor artístico de la Alhambra, paradójicamente, coincidía con la decadencia política de Granada. Era como si los nazaríes, conscientes de que su tiempo se agotaba, hubieran querido dejar un legado eterno en piedra, un recuerdo imborrable de su grandeza, y lo consiguieron, porque aún hoy, más de 700 años después, la Alhambra sigue hablándonos con su lenguaje de belleza, de agua y de poesía. Los versos inscritos en sus muros parecen susurrarnos que nada es eterno, salvo la memoria y el arte. Si en el primer capítulo vimos cómo la Alhambra nació como una fortaleza y poco a poco se transformó en palacio, en este segundo nos adentramos en sus días de máximo esplendor, cuando Granada era conocida en todo el mundo islámico, y más allá como un faro de belleza, refinamiento y poder. El reino nazarí, aunque pequeño y rodeado de enemigos, supo jugar con inteligencia sus cartas diplomáticas. Pagaba tributo a los reinos cristianos, firmaba treguas estratégicas y al mismo tiempo fortalecía su cultura y su economía. Y en el centro de todo, la Alhambra se convirtió en el escenario perfecto para mostrar al mundo que Granada seguía siendo un reino digno, capaz de deslumbrar a embajadores y visitantes con una grandeza que iba mucho más allá de lo militar. Imagina llegar a sus puertas en el siglo XIV. El viajero ascendía por caminos empinados, entre bosques de álamos y cipreses. Al cruzar la muralla, los ojos se encontraban con torres majestuosas y patios llenos de fuentes donde el agua reflejaba la luz como espejos encantados. El aire estaba impregnado del aroma a jazmín y azahar, mientras el sonido de los pájaros se mezclaba con el murmullo constante de las acequias. La Alhambra no era solo un palacio, era un paraíso terrenal cuidadosamente diseñado para impresionar y conquistar no con armas, sino con belleza. Durante el reinado de Yusufi y su hijo Muhammad V, la Alhambra alcanzó su momento más glorioso. Fue entonces cuando se construyeron algunos de sus espacios más emblemáticos, como el Palacio de Comares y el ya mencionado Patio de los Leones, que se convertiría en el corazón de la vida cortesana. Yusuf I entendía que la arquitectura era una forma de poder.
Cada embajador que pisaba aquellos salones debía sentir que estaba frente a una civilización culta, refinada y con una visión casi celestial del mundo. El Salón de los Embajadores, ubicado en la Torre de Comares, era el lugar donde se recibían las delegaciones extranjeras. Entrar en ese salón debía ser una experiencia inolvidable, un espacio cúbico, con muros cubiertos de inscripciones coránicas y poesía, y una cúpula de madera que representaba el cielo estrellado. Las luces de las lámparas se reflejaban en los colores de los mosaicos, creando un efecto hipnótico. Allí, entre columnas y palabras grabadas en yeso, el sultán se sentaba en su trono, proyectando la imagen de un gobernante protegido por Dios y dueño de un universo perfecto. Los poetas de la corte jugaban un papel fundamental en este espectáculo de poder. Sus versos no eran solo arte, eran propaganda. Escribían alabanzas al sultán, metáforas sobre el agua y el paraíso, comparaciones entre los jardines de la Alhambra y los del Edén. Algunos de esos versos quedaron grabados en los muros, de modo que el visitante no solo veía bellezas, también la leía, también la escuchaba en el murmullo de las fuentes. Era un palacio que hablaba. El Patio de los Leones representaba otra de las joyas de este período. 12 leones de mármol, símbolo de poder y dominio, sostenían una fuente central de la que emanaban 4 canales de agua que se distribuían hacia diferentes salas. Este diseño no era casual, simbolizaba los 4 ríos del paraíso islámico, creando una alegoría en la que el sultán era el guardián de ese Edén terrenal. Alrededor del patio, galerías con arcos finamente decorados conducían a salas donde la intimidad y el lujo se mezclaban. En esas salas, la vida de la corte se desplegaba con intensidad. Se organizaban banquetes, recitales de poesía, reuniones políticas y hasta juegos diplomáticos en los que cada gesto, cada palabra, podía decidir el destino de alianzas. La Alhambra era tanto un palacio de placer como un teatro de poder. Uno de los aspectos más fascinantes de este esplendor nazarí es cómo supo integrar ciencia, arte y religión en un mismo espacio. Los arquitectos diseñaban fuentes que funcionaban con sistemas hidráulicos avanzados, capaces de mantener el agua en movimiento constante. Los matemáticos aplicaban sus conocimientos en patrones geométricos que adornaban los muros con mosaicos infinitos, y los místicos veían en esa geometría y en la omnipresencia del agua un reflejo del orden divino. Todo estaba impregnado de significado. Los viajeros que llegaron a Granada en esos años dejaron testimonios asombrados. Diplomáticos de reinos cristianos, comerciantes italianos y hasta exploradores de tierras lejanas coincidían en lo mismo: la Alhambra era un lugar como ningún otro. Algunos decían que era un pedazo de cielo traído a la tierra, otros la comparaban con un poema tallado en piedra. Nadie salía indiferente de sus muros, pero mientras dentro se celebraba el esplendor, fuera el mundo cambiaba. Los reinos cristianos avanzaban cada vez más, y aunque Granada resistía gracias a su diplomacia y a su riqueza agrícola, el cerco era inevitable. Este contraste entre la belleza interior y la amenaza exterior hacía de la Alhambra un símbolo aún más poderoso, un refugio de cultura y espiritualidad en medio de un mundo en guerra. En este tiempo también nacieron muchas de las leyendas que aún hoy se cuentan en torno a la Alhambra. Historias de princesas que lloraban en secreto por amores prohibidos, de guerreros que velaban sus armas en torres solitarias, de pasadizos ocultos que conectaban palacios con jardines. La mezcla de historia y mito convirtió al palacio en un escenario vivo, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban sin fronteras claras. El baño real era otro de los espacios que dejaba atónitos a los visitantes. Inspirado en las tradiciones de los hammams árabes, estaba compuesto por salas frías, templadas y calientes, todas decoradas con mármoles y mosaicos. El vapor ascendía por bóvedas perforadas con pequeñas estrellas que dejaban pasar la luz. Allí no solo se cuidaba el cuerpo, también se discutía política y se tejían intrigas, en un ambiente de intimidad y lujo incomparable. Mientras tanto, en los jardines del Generalife, residencia de recreo de los emires, los sultanes paseaban entre estanques y huertos perfumados. El Generalife no era solo un espacio de descanso, era un refugio espiritual,
un lugar donde el gobernante podía sentir que dominaba no solo a sus enemigos, sino a la naturaleza misma, transformada en un paraíso de geometría y armonía. En este capítulo de esplendor, la Alhambra se convirtió también en refugio de sabios. Matemáticos, astrónomos, filósofos y artistas se reunían en sus salones. Se copiaban manuscritos, se debatían ideas, se estudiaban las estrellas desde las torres. Granada, aunque pequeña, se mantenía conectada con el vasto mundo islámico y con las rutas comerciales que traían especias, telas y conocimientos desde Oriente. Cada rincón de la Alhambra estaba impregnado de esa mezcla entre lujo terrenal y aspiración espiritual. Los visitantes describían cómo el sonido del agua parecía nunca cesar, cómo la luz se reflejaba en los mosaicos cambiando según la hora del día, como los muros, lejos de ser simples paredes, eran como tapices que narraban historias eternas, y sin embargo, en medio de tanto esplendor, había una sombra. Todos sabían que el tiempo del Islam en la península ibérica se agotaba. Los reyes nazaríes eran conscientes de que su obra monumental podía ser la última gran expresión de su civilización en Europa. Por eso construían con tanta pasión, por eso grababan sus versos en las paredes, para que, aunque el poder político cayera, su legado no pudiera ser borrado jamás. La Alhambra, en sus días de máximo esplendor, había sido el escenario donde la poesía, el lujo y la diplomacia brillaban como nunca antes. Pero a finales del siglo XV, aquel palacio de ensueño comenzó a transformarse en el telón de fondo de una tragedia. El reino nazarí, último bastión musulmán en la península ibérica, estaba cada vez más acorralado. La grandeza de sus palacios contrastaba con la fragilidad de su poder político. En 1474, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ascendieron al trono. Unidos por matrimonio, tenían un objetivo claro: culminar la reconquista. Para ellos, Granada no era solo un territorio por conquistar, era el símbolo del triunfo definitivo de la cristiandad sobre 8 siglos de dominio musulmán en España. Con esa misión, los reyes católicos iniciaron una campaña militar implacable que duraría casi una década. Dentro de las murallas de la Alhambra, la tensión crecía. El sultán Muley Hasen gobernaba con mano dura, pero sus decisiones provocaban divisiones internas. Mientras intentaba resistir el avance cristiano, los conflictos familiares se multiplicaban. Su hijo Boabdil, apodado el Chico, se rebeló contra él, buscando apoyo de los reyes católicos en un desesperado juego de alianzas. Granada se convirtió en un tablero de traiciones, donde cada movimiento podía decidir el destino de la ciudad. Las crónicas cuentan que Muley Hasen, viejo y enfermo, se aferraba a la Alhambra como a un último refugio. Desde sus torres contemplaba las llanuras donde los ejércitos cristianos avanzaban lentamente, quemando cosechas, sitiando fortalezas y cortando las rutas de abastecimiento. El hambre comenzó a golpear a Granada. Lo que alguna vez fue una ciudad próspera y llena de vida, empezó a convertirse en un lugar de sufrimiento. Boabdil, al mando de facciones rebeldes, terminó capturado por los cristianos en una de sus incursiones. En lugar de ejecutarlo, Isabel y Fernando lo liberaron, pero con una condición: debía rendir vasallaje a la corona. Así, el joven sultán se convirtió en un peón en manos de los reyes católicos. La división interna de Granada estaba consumada. Mientras padre e hijo se disputaban el poder, el enemigo avanzaba inexorablemente. En la Alhambra, los salones que antes habían sido escenario de banquetes y poesía se llenaron de reuniones desesperadas. Consejeros, generales y líderes religiosos discutían qué hacer mientras la situación se volvía cada vez más insostenible. Algunos clamaban por resistir hasta el final, defendiendo la ciudad como mártires del Islam. Otros proponían negociar, salvar al pueblo de una destrucción total. La tensión llegó a su punto máximo en 1491, cuando los reyes católicos instalaron su campamento militar en las cercanías de Granada. Aquel campamento, conocido como Santa Fe, fue construido como una ciudad fortificada, símbolo de que no pensaban retirarse hasta lograr la rendición. Desde las torres de la Alhambra,
los granadinos podían ver las luces de miles de antorchas cristianas iluminando la noche. Era como si un nuevo sol hubiera nacido en el horizonte, anunciando el fin de una era. Boabdil, que finalmente había asumido el poder tras la caída de su padre, se encontraba en una encrucijada imposible. Su pueblo lo miraba con desconfianza, los nobles lo consideraban débil y los reyes católicos le exigían la entrega de la ciudad. La leyenda dice que en las noches más oscuras, Boabdil caminaba por los patios de la Alhambra, escuchando el murmullo de las fuentes, preguntándose si sería recordado como un traidor o como un gobernante que evitó un desastre mayor. En enero de 1492, tras meses de asedio, el desenlace llegó. Las provisiones se habían agotado, la resistencia se había quebrado y la presión era insoportable. Boabdil firmó las capitulaciones de Granada, un tratado en el que entregaba la ciudad a cambio de garantías para la población musulmana, libertad de culto, respeto a sus propiedades, y la promesa de que podrían seguir viviendo bajo sus costumbres. El 2 de enero de 1492, Boabdil entregó las llaves de la Alhambra a Isabel y Fernando. Aquella escena se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de España. El sultán, vestido con ropas oscuras, salió del palacio acompañado de un pequeño séquito. Los reyes católicos lo recibieron con solemnidad, mientras estandartes cristianos se alzaban sobre las torres que durante siglos habían ondeado la media luna. La tradición cuenta que, al abandonar Granada, Boabdil se detuvo en un paso montañoso para mirar por última vez la ciudad que había perdido. Aquel lugar pasó a conocerse como el suspiro del Moro. Su madre, Aixa, le reprochó con palabras que han quedado grabadas en la memoria colectiva: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. El contraste era brutal. Dentro de la Alhambra, los reyes católicos entraban en procesión, asistidos por clérigos que entonaban cánticos de victoria. Las mezquitas se convirtieron en iglesias, los salones se adaptaron a la corte cristiana y el palacio comenzó a transformarse en símbolo de un nuevo poder. Afuera, miles de musulmanes lloraban la pérdida de su patria, conscientes de que nada volvería a ser igual. El final del reino nazarí fue también el final de una época de convivencia cultural. Aunque las capitulaciones prometían respeto, con el tiempo las promesas fueron incumplidas. Se impusieron conversiones forzadas, se destruyeron manuscritos y muchos musulmanes y judíos fueron expulsados de España. La Alhambra, que había sido el corazón de una civilización, pasó a ser un trofeo, un botín de conquista que reflejaba la gloria de los vencedores y la derrota de los vencidos. Sin embargo, incluso en medio de aquella tragedia, el palacio resistió. Sus muros, cargados de poesía y belleza, sobrevivieron al cambio de poder. Los reyes católicos quedaron tan impresionados por su esplendor que decidieron conservarlo, usándolo como símbolo de la unión de sus coronas y como muestra de que España había alcanzado su destino histórico. En los años siguientes, la Alhambra se convirtió en un espacio ambiguo. Por un lado, era residencia real ocasional, escenario de celebraciones cristianas y testimonio de la victoria de la fe católica. Por otro, seguía siendo un lugar cargado de melancolía, donde aún resonaban los ecos de los versos árabes inscritos en sus paredes. Los visitantes cristianos caminaban por sus patios maravillados, sin comprender del todo el mundo que había creado aquella maravilla. La caída de Granada no solo marcó el fin del Islam en la península ibérica, coincidió con el inicio de una nueva era. Apenas unos meses después de la rendición, Cristóbal Colón partió de España rumbo al oeste, dando inicio a la expansión ultramarina que cambiaría para siempre la historia del mundo. En cierto modo, la Alhambra fue el escenario del fin de una era y el preludio de otra. Los últimos días del reino nazarí dejaron una huella imborrable en la memoria de España y del mundo. La imagen de Boabdil entregando las llaves sigue siendo símbolo de derrota, pero también de dignidad. Y la Alhambra, en lugar de desaparecer con el fin de su pueblo, permaneció como testigo silencioso, recordándonos que incluso en la derrota, la belleza puede sobrevivir al poder. Tras la caída de Granada y la entrega de la Alhambra a los reyes católicos en 1492,
el palacio y la fortaleza no dejaron de ser un centro de poder, aunque bajo un nuevo régimen y con un propósito distinto. La transición fue delicada. Un lugar que había sido símbolo de un reino musulmán se transformaba en residencia ocasional de la monarquía cristiana y en un emblema de la nueva España unificada. Sin embargo, lejos de perder su esplendor, la Alhambra comenzó un proceso de adaptación que la mantendría viva durante siglos. Los reyes católicos, impresionados por la riqueza y la belleza de los palacios, optaron por conservarlos. No se trataba solo de respeto, sino de pragmatismo. El edificio representaba un centro estratégico sobre la ciudad y la colina de la Sabica. Además, era un recordatorio visible del triunfo cristiano, un testimonio arquitectónico que narraba la historia de la Reconquista con una majestuosidad que pocas construcciones podían igualar. Durante los primeros años de dominio cristiano, la Alhambra se utilizó principalmente como residencia temporal. Se llevaron a cabo algunas adaptaciones. Las mezquitas se transformaron en iglesias, ciertos patios se decoraron con símbolos cristianos, y se introdujeron elementos arquitectónicos europeos en salas y torres. Sin embargo, se mantuvo gran parte de la estructura original nazarí, incluyendo los patios, fuentes y jardines, lo que permitió que la esencia poética y simbólica del lugar permaneciera intacta. Uno de los cambios más notables fue la incorporación del Palacio de Carlos V, comenzado en 1527 bajo el reinado del emperador Carlos I de España. Este nuevo palacio fue diseñado en un estilo renacentista, con una enorme fachada circular y un patio interior cuadrado, rompiendo con la estética nazarí pero al mismo tiempo complementándola. La unión de lo islámico con lo renacentista no solo era un reflejo del poder político, sino también de la riqueza cultural de la España de la época. La coexistencia de estilos hizo que la Alhambra se convirtiera en un ejemplo único de fusión arquitectónica, admirada siglos después por viajeros y artistas de todo el mundo. Mientras tanto, los jardines y patios siguieron siendo espacios de contemplación y disfrute. El Generalife, que había sido lugar de recreo y retiro para los sultanes, continuó conservando su función como lugar de descanso y meditación. Los acequias seguían fluyendo, las fuentes seguían murmurando, y los aromas de jazmín y naranjos impregnaban el aire, manteniendo viva la esencia que había hecho de la Alhambra un símbolo de armonía y belleza. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la Alhambra sufrió altibajos. Algunos monarcas la visitaban con frecuencia y encargaban obras de restauración, mientras que otros la descuidaban, dejando que partes del palacio se deterioraran. Sin embargo, su fama nunca disminuyó. Poetas, pintores y viajeros continuaban llegando desde distintos rincones de Europa para admirar los muros, los patios y las fuentes. Los relatos sobre la perfección de sus jardines, la precisión de su geometría y la magia de sus espacios circulaban de boca en boca, alimentando la leyenda. Fue en el siglo XIX cuando la Alhambra alcanzó un renacimiento internacional. La invasión napoleónica y la posterior Guerra de Independencia española habían dejado el país en crisis, y muchos edificios históricos habían sufrido daños. Sin embargo, la belleza de la Alhambra capturó la atención de intelectuales, viajeros románticos y artistas europeos, quienes comenzaron a escribir crónicas, pintar acuarelas y fotografiar sus patios y torres. Figuras como Washington Irving, autor de Cuentos de la Alhambra, ayudaron a consolidar la fama del palacio, convirtiéndolo en un símbolo de romanticismo, misterio y patrimonio cultural. Las historias que circulaban hablaban de princesas trágicas, amores prohibidos, conspiraciones y tesoros escondidos. Se contaban leyendas sobre fantasmas que recorrían los patios por la noche y sobre pasadizos secretos que conectaban distintas partes del palacio. Todo esto contribuyó a la fascinación que ejercía la Alhambra, transformando el lugar en un imán para quienes buscaban historia, belleza y misterio en un solo sitio. En el siglo XX, se intensificaron los esfuerzos de preservación y restauración. Las autoridades españolas comenzaron proyectos para proteger los muros, reparar los mosaicos y mantener en funcionamiento las acequias y fuentes. La Alhambra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984,
consolidando su estatus como uno de los monumentos más importantes y visitados del mundo. Cada año, millones de turistas de todos los continentes caminan por sus patios, suben a sus torres y se asombran ante la fusión de arte, historia y naturaleza que ofrece este palacio único. Hoy, al recorrer la Alhambra, se puede sentir la presencia de los sultanes, poetas y artesanos que dieron forma a cada sala y cada detalle. Cada arco, cada columna, cada mosaico cuenta una historia de creatividad, ambición y resistencia. Es imposible caminar por sus patios sin imaginar las conversaciones secretas de los cortesanos, las decisiones políticas que se tomaron en los salones y la vida cotidiana de quienes habitaron aquel lugar. Pero la Alhambra no es solo un museo o un recuerdo histórico. Es un espacio vivo, donde la luz y el agua siguen creando magia, donde la arquitectura sigue enseñando a quienes la estudian, y donde los visitantes siguen sintiendo que han entrado en un lugar fuera del tiempo. Cada visitante se convierte en parte de su historia, admirando lo que una civilización construyó con pasión y lo que siglos de cambios han preservado con dedicación. El palacio también se ha convertido en símbolo de tolerancia y fusión cultural. Representa la capacidad de la humanidad de crear belleza incluso en tiempos de conflicto, de integrar distintas tradiciones y estilos, y de mantener vivo el recuerdo de culturas que dejaron una huella imborrable en la historia. La Alhambra nos recuerda que el arte, la poesía y la arquitectura pueden trascender imperios y fronteras, conservando la memoria de lo que alguna vez fue y enseñándonos a valorar lo que permanece. Los guías que hoy acompañan a los turistas explican cómo cada espacio tiene un significado, desde las inscripciones poéticas en los muros hasta el flujo del agua en las fuentes, diseñado con precisión matemática. Se destacan las técnicas de construcción nazaríes, la armonía de los jardines y la integración del palacio con el paisaje montañoso de Granada. Es imposible no sentirse sobrecogido por la magnitud de un lugar que ha sido testigo de guerras, conquistas, cambios de poder, y aún así mantiene su esplendor intacto. Incluso en la actualidad, la Alhambra sigue inspirando a artistas, arquitectos y escritores. Su influencia se puede ver en obras modernas de diseño, literatura y cine. Cada visitante lleva consigo una historia propia, un recuerdo de haber caminado entre murallas que han sobrevivido siglos de historia, entre patios donde el murmullo del agua sigue contando secretos de reyes, poetas y artesanos que un día soñaron con un paraíso en la tierra. La Alhambra nos enseña también sobre resiliencia y permanencia. Ha resistido invasiones, terremotos y el paso inexorable del tiempo, pero su esencia permanece, recordándonos que la grandeza no reside solo en la fuerza militar o el poder político, sino en la creatividad, la cultura y la capacidad de crear belleza que trascienda generaciones. La historia de la Alhambra no termina con sus muros, sus torres o sus jardines. Termina con la huella que dejó en el mundo, en la cultura y en quienes la visitan hoy. Este palacio, nacido de la visión de Muhammad ibn al-Ammar y transformado por generaciones de sultanes nazaríes, sobrevivió a conquistas, traiciones, guerras y cambios de poder, y aún hoy nos recuerda la grandeza de un pueblo que supo combinar belleza, inteligencia y espiritualidad en cada rincón de su hogar. Caminar por la Alhambra es viajar a través del tiempo. Cada patio, cada sala y cada fuente nos cuenta un capítulo de una historia que mezcla esplendor y tragedia, ambición y poesía, poder y espiritualidad. Los visitantes sienten que las piedras tienen memoria, que los jardines susurran secretos antiguos, y que las inscripciones en los muros no son solo decoración, sino mensajes que cruzan siglos para hablarnos de lo que una civilización fue capaz de crear. El poder de la Alhambra no radica únicamente en su arquitectura o en la riqueza de sus palacios. Su verdadera fuerza está en la capacidad de transmitir emociones. Al entrar en el patio de los leones, uno comprende el ingenio de los nazaríes, su dominio de la geometría y su sensibilidad artística. Al recorrer el Palacio de Comares, se percibe la intención política de un sultán que quería impresionar, inspirar respeto y mostrar al mundo la sofisticación de su reino. Cada detalle, desde el más pequeño mosaico hasta el flujo del agua en sus acequias,
está pensado para provocar admiración y asombro. La historia de la caída de Granada y la entrega de la Alhambra a los Reyes Católicos es un recordatorio de cómo los tiempos cambian y de cómo incluso los imperios más poderosos enfrentan su fin. Sin embargo, a pesar de la derrota política, el legado cultural permaneció intacto. Boabdil pudo haber perdido su reino, pero la Alhambra sobrevivió, convirtiéndose en un testigo eterno de la historia y un puente entre civilizaciones. El palacio también nos enseña sobre la fusión cultural. La Alhambra es un lugar donde se mezclan tradiciones islámicas y cristianas, donde la arquitectura nazarí convive con el renacimiento europeo, donde los jardines del Generalife nos muestran la armonía entre naturaleza y obra humana. Esa capacidad de integrar estilos, conocimientos y visiones del mundo convierte a la Alhambra en un símbolo de tolerancia, aprendizaje y resiliencia. En el siglo XIX, su fama cruzó fronteras y se convirtió en inspiración para escritores y artistas románticos. Washington Irving, con sus cuentos de la Alhambra, logró capturar la esencia poética del lugar y presentar al mundo la historia, las leyendas y la magia de sus patios y torres. Desde entonces, millones de personas han viajado para sentir lo mismo, la emoción de caminar entre siglos de historia, de imaginar la vida de sultanes y poetas, de percibir la belleza y la melancolía que impregnan cada rincón. Pero la Alhambra no es solo historia, es también un legado vivo. La UNESCO reconoció su valor universal, protegiéndola como patrimonio de la humanidad. Cada restauración, cada estudio arquitectónico y cada visita contribuye a mantener viva la memoria de un pueblo que, aunque derrotado, dejó un testimonio de arte, cultura y perfección técnica. Hoy, la Alhambra sigue siendo fuente de inspiración. Arquitectos, artistas y poetas estudian sus técnicas, se maravillan con su geometría y recrean su armonía en obras modernas. Los turistas de todo el mundo siguen maravillándose ante la grandeza de sus patios, la magia del agua en movimiento y la precisión de cada detalle arquitectónico. Cada visita se convierte en una experiencia única, en la oportunidad de tocar la historia, de sentir que uno ha entrado en un espacio fuera del tiempo. Más allá de la belleza física, la Alhambra nos deja lecciones universales. Nos recuerda que la grandeza no depende únicamente del poder militar o político, sino de la capacidad de crear algo que trascienda generaciones. Nos enseña que la cultura, la poesía y el arte pueden sobrevivir a guerras, conquistas y cambios de imperios, manteniendo vivo el espíritu de un pueblo y sus sueños. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la creatividad y la visión pueden convertir lo efímero en eterno. Cada visitante de la Alhambra forma parte de esa historia. Al recorrer sus patios y torres, uno se convierte en testigo de siglos de ingenio humano, de amores y tragedias, de conquistas y resiliencia. Cada piedra, cada fuente y cada arco nos habla de un tiempo en que los humanos aspiraban a la perfección, a la armonía y a dejar un legado que inspirara a los que vendrían después. Hoy, cuando el sol ilumina los muros rojizos de la Sabica y las sombras de las torres se alargan sobre la ciudad de Granada, podemos sentir que la Alhambra sigue viva. Susurros de historia, poesía y memoria flotan en el aire, recordándonos que los sueños, aunque frágiles, pueden convertirse en monumentos eternos si están sostenidos por talento, visión y pasión. En última instancia, la Alhambra no pertenece a un solo rey, a un solo imperio o a un solo pueblo, pertenece a la humanidad. Es un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando combinamos creatividad, ingeniería, cultura y espiritualidad. Es un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan, donde cada visitante puede imaginarse parte de su propia narrativa, y donde el pasado sigue inspirando al presente y al futuro. Así concluye nuestra travesía por la Alhambra, desde su nacimiento como fortaleza, su esplendor nazarí, la caída de Granada, y su transformación bajo dominio cristiano, hasta convertirse en un ícono universal. Este palacio es mucho más que un monumento, es la memoria viva de siglos de historia, arte y poesía. Y ahora quiero saber de ti, ¿desde qué país y ciudad me estás viendo? ¿Te gustaría visitar este lugar y caminar por los patios donde la historia aún susurra? Déjamelo en los comentarios.